Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento. Te vas a quedar, yo con los dos soldados a la par y sentado en el jeep. Y el sargento, sí, tenía yo 15, 16 años. Y ya se bajó el sargento, que era el cochero mi hermano. Hablar. Y yo le dije, mi hermano, le dije, y aquí viví, me dijo, ¿y vos cómo te llamas? Pues me dijo. Y ya le dije el nombre, ves que mi hermano es Ronald, le dije. Ah, me dijo, porque él me dijo que ya conocía a los que vivían allí, porque no me creía que yo vivía allí. Nunca lo había visto. Ajá, nunca me había visto, como yo era el menor. Entonces viene y ya fue a tocar, y ya lo llamaron aquel, y todos afligidos que yo nunca llegaba, maña puta, pero me vergueaba, después me vergueaba mi tía. Pero mira, dice que iba caminando y le dijeron, Ronald, y él volvió a venir. Y es que ¿No salvó? no me salvó, porque el sargento me confundió, pero ya cuando me dio así, no, tráiganlo, dijo, güey, puta, ahí fue que me llevaron. Dijo, no es él, va. De que caminar en un toque de En un queda. toque de queda. No, yo fui osado, te voy a decir, fui osado todo. Sí, todo el tiempo vivía el filo, mano. Vamos a ver entonces. Me va a contar la historia de cómo vivió la ofensiva. La ofensiva del 89, noviembre del 89. Sí, después. Pues sí, va. Pues sí. Noviembre del 89. Ajá. En noviembre fue, va. Bueno, ¿estabas en la universidad o no? Sí, en el 89 yo estaba en la universidad. Pero ya no estaba en la Nacional, no, que ya estaba en la UNASA, ya estudiaba en la UNASA. Pero ya habías pasado aquellos momentos en la Nacional. Sí, ya, ese solo fue en el primer año que me llevaron al cuartel y me tocó, nos dieron chicharrón toda la noche. Le di como 25 vueltas a la cancha de fútbol y todo. Pero me vas a contar la ofensiva de cuándo. Noviembre de 1989, la ofensiva hasta el tope. Hasta el tope se llamaba. Me recuerdo. En Santana, ¿verdad? Santana. Sí, en Santana. No, en Santana. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo ese día? Ese día, milagrosamente, estaba yo en mi casa, ¿verdad? Porque como siempre andaba yo casi saliendo. Pero ese día, por alguna razón, no salí. Guys, are we doing one check or separate checks? No, it's one check. Y entonces estábamos ahí, habían algunos amigos de mis hermanas que estaban ahí. ¿En la casa? En la casa. Ajá. Cuando ¿Viernes, no? si era fin de semana, me acuerdo que era cerca del fin de semana, no me acuerdo si era viernes o sábado. Pero, all right. Thank you. Pero ¿cómo se llama? Sí, me acuerdo yo que de repente empezó, y empezó al nomás, porque como ahí en esa época del año como que oscurece más temprano. Y ya cuando empezó, me acuerdo, a ocultarse el sol en la tarde, fue que comenzó lo de la ¿Cómo comenzó? ¿Con bombas o con disparos? No, con disparos empezó. Fusilería. Porque lo que te había contado yo en la vez anterior, que donde nosotros vivíamos prácticamente solo eran 3 casas y había predios baldíos a los 2 lados. Entonces nosotros vivíamos en una de las casas de la orilla, y que era lo que conectaba con lo que ahora es el bypass, la colonia Solórzano y toda esa parte. Pero estamos hablando de que son casas que están al lado de la segunda brigada. Cerca del Garitón, que está por el lado donde era antes el Parque Botánico, que en el tiempo de la guerra cerraron el Parque Botánico y extendieron la segunda brigada, todo eso, se murallaron y pusieron garitones. Entonces el Parque Botánico, ahí atrás del cuartel quedaba. Y todo eso lo hicieron ya en el tiempo de la guerra, en el mero apogeo, todo lo cerraron y se hizo parte del cuartel.
Pero ustedes estaban en la casa todo. De la casa, ponerle que como a unas 2 cuadras y media se veía el Garitón. El Garitón. Que era uno de los que colindaba con los de ahí del lado del Botánico. Entonces, por eso es que la guerrilla siempre llegaba, porque como venían del lado de atrás, del lado de Primavera, ¿no? Y ahí las balaceras y todo eso, como era en ese tiempo eran cafetales, lo que ahora es el bypass y todo, donde está el colegio San José Nuevo, la Solórzano. Se paró todo ese día y el día siguiente. Lo que pasa es que empezó primero con disparos, fusilería. Ya después empezó a ir, ya empezó ya más grueso, con y empezaron mortero y todo, empezaron a atacar todo. ¿Qué la idea de eso? La idea era meterse a la... Sí, como fue la ofensiva y fue simultáneo los ataques y todo. Sí. Entonces, allí sí empezó y ya se puso nutrida. Y la casa de nosotros tenía esa particularidad que en el frente había un arriate y la casa iba así como en alto. Entonces el arriate que llegaba hasta el andén tenía casi 1 metro de alto. Y el espacio quizás eran como unos 10 metros de ancho y ahí lo ocupaban como trinchera y ahí se agarraban. Nos balacearon el zaguán, el frente de la casa. Eso era, cada vez que atacaban ahí balaceaban y todos nos íbamos para atrás, y las instrucciones, va a poner los colchones en las ventanas y ahí se oía. Con la luz del día se iniciaron nuevamente los enfrentamientos en esta capital. En Mexicanos, Soyapango, Ayutuxtepeque, Santa Marta y Zacamil, fuerzas gubernamentales atacaban posiciones guerrilleras. Tirando cañones 5 de 305 milímetros a la gente civil. ¡Prensa! Hasta se oían los silbidos de los disparos. Silbidos, o sea, que estaban disparando. Sí, disparaban cerca. Y se oía donde se insultaban. O sea, nosotros ahí sí la vivimos. Sí, oyeron. No, pues sí, claro. En fuego cruzado. De hecho, el día sí, bueno, pasamos toda la noche. Y sin dormir, toda la noche disparos. Y se oían los gritos, allá van, hijos de tanta ra, y los disparos. En la mañana, que se calmó un poco, salimos a ver. Al desayuno. Sígale, salgan de ahí. Hay un clima creciente de terror e incertidumbre. La Fuerza Armada ha acusado al FMLN de atacar a la población civil. Hasta que saquemos el último, vamos a salir de aquí. Estamos dispuestos a salvar al pueblo, a todo el pueblo salvadoreño de los delincuentes terroristas. Nosotros estamos ya decididos a derrotar al régimen de Cristiani, a la dictadura fascista, a la Fuerza Armada y a todos. Estas posiciones ya han sido consolidadas, ahorita estamos organizando a la población, la gente se ha incorporado, todos sabemos de que esta es la batalla final y tenemos que ganarla. Aquí en Zacamil se libra desde las 4:30 de la mañana una batalla crucial. Fuerzas del gobierno, de los batallones Belloso y Atlacán. Pues sí. Salimos a ver, incluso, como te digo, ellos se atrincheraban ahí en la parte del arriate de la casa, además de que habían disparos en las ventanas, en el garage. Había un charco de sangre en la mañana que ellos nos levantaban y hirieron a alguien ahí, y de repente y pasaron y venía una tropa, y nos dijeron que nos entráramos, que ya nadie podía salir. ¿Era tropa o eran militares? O sea, eran de la brigada, que me acuerdo que iban con el uniforme y se amarraban pañuelos de colores en la guerrilla se había vestido militar. Ajá, tenían. Entonces nos dieron la orden del Estado Mayor que teníamos que tener un santo y seña amarrado. Ajá, correcto, y me acuerdo que habían pañuelos de diferentes colores, quizás cada grupo, cada brigada. Yo estaba en el Belloso y andábamos para cada día un pañuelo de 3 colores, para cada día un color diferente. Entonces andaban ahí. Pues sí, y nos dijeron que nos entráramos y que nadie saliera porque ya había toque de queda, ya dijeron que no. Entonces en esa época, como mi tía siempre tuvo negocio, que vivíamos con ella,
y vendíamos en la feria internacional, en las ferias que hacían en Consuma y toda esa feria, siempre poníamos negocio. Ella importaba dulces de México, iba a México a traer, y eso es lo que vendíamos. Y ellas estaban en la feria cuando fue la ofensiva. La cosa es que de ahí para allá nos entraron y pasaron, porque la ofensiva duró como 2 días, con 2 o 3 días más o menos. Intenso, y ustedes dentro de la casa. Nosotros en la casa escuchando los disparos y preocupados, porque en ese tiempo no habían celulares ni nada. No se podía comunicar, no podía. Entonces nosotros no sabíamos cómo estaban con todo. Pues nosotros todavía teníamos algo ahí en la casa, ¿no? Y pues la preocupación era porque no sabíamos nada, y como ya había toque de queda nadie podía salir. De repente se oían las balaceras así esporádicas y todo, y siempre oíamos, de repente atacaban, se iban, se calmaban, al rato volvía a empezar. ¿Y ustedes no podían salir a trabajar? No salía nada, no salíamos de la casa, ni salíamos de la casa. Y ya, bueno, como habíamos, ese día me acuerdo yo que fue quizás como quizás el último, como dicen, el último empujón que hicieron el intento para llegar, porque había pasado calmado casi todo el día. Sí. Al nomás oscurecer, la balacera fue nutrida. Y ahí me acuerdo porque uno hasta se podía el ruido de la tanqueta, cuando venía la tanqueta y con las 50 se oían los grandes bombazos, ¿no? Y bueno, ahí sí fue nutrida. La segunda noche fue más nutrida que la primera, y se oyó de todo. Ahí se oían bombas, se oían calibres gruesos, pistolas. ¿Y ustedes no lloraban? No, ya como ya nos habíamos acostumbrado. ¿Y los gritos? No, se oían insultos, hijos de tanta perra, gritaban y todo. Y los disparos, pues que fuerte, bien nutrida la balacera, y duró bastante, pasó bastantes horas, y ya hasta que amaneció, y uno sin dormir, pues porque nosotros con el miedo que fueran a meter a la casa, porque en esos días, como nosotros vivimos en la 25, donde daba la vuelta y terminaba, ¿va? Que ahora corta para el bypass, donde está ahora Caliche y todo eso. Entonces a la gente de más arriba, ahí a la altura de la iglesia de San Martín, llegando ahí por el centro médico, a mucha gente de esa zona, los guerrilleros los llegaron a sacar de la puerta, y a mucha gente le hicieron sacar los vehículos y los ponían de barricada. Ajá, sacaban ¡Prensa! Síguele. hasta muebles y todo, piedras, sí, de todo. Que la idea era entrar a la brigada. Y era bloquear también las calles para que no se pudieran mover fácil. Entonces nosotros, pues ese era el temor, ¿va? Y de repente, como eso de las 9 de la mañana, empiezan a tocar y los helicópteros. Y se oía de todo, helicópteros y todo. Iban y venían, ¿va? Y disparaban desde el aire. Sí, se habían disparos desde el aire. En la noche se veía bien, ¿va? Porque hasta me acuerdo las trazadoras. Esas de las M60 se veían pasar. Tenía, quiero ver, 18, 20, como 21, 22, sí. 22 tenía yo, 22. ¿Cuándo fue? Sí, 22. Y bueno, te digo, de repente el pánico fue escuchar que empezaron a tocar la puerta. Y eran los gritos, pasame lo que lo fuimos dando. Nosotros lo pagamos. Y bueno, empezamos a escuchar y tocaban, abran. Y ¿quién será? Y yo con eso que abran, y se me hacía algo conocida la voz. Entonces había un muchacho que trabajaba con nosotros, que de años, pues de Cipote había trabajado con nosotros. Y él venía y sabía, yo le dije yo a mi hermana mayor, se parece a la voz de Beto, se llamaba Beto el muchacho. Y la de ser, y cuando veníamos y abrimos la puerta, ya venía mi tía con mi otra hermana y el muchacho que trabajaba con ella. Todos venían sanos. Venían de San Salvador, que estaban en la feria, que no sabíamos nada de ellos, pero cuando tocaron la puerta,
a todo el mundo se le fue el corazón, me dijimos, ya nos tocó, ya nos sacaron a hacer barricadas y todo, pero no. Ya al tercer día que ya todo se calmó, ya sí salimos a curiosear, unos amigos que se habían quedado allí los 3 días, que andaban visitando a mi hermana, que habían quedado ahí. Y ya salimos, los llegaron a traer, dieron chance de que la gente saliera y a uno lo fuimos a dejar nosotros. Y cuando, me acuerdo que vivían allá por la 31, donde ahora es la despensa de Don Juan, que todo eso era empedrado en aquella época, era empedrado, toda esa calle que va a salir ahora la aldea. Por ahí vivían por la 31 y al final de la 31. Y me acuerdo que lo fuimos a dejar y allí fue la primera vez que vi yo toda clase de muertos tirados en la calle, esa vez, allí sí. ¿Y eran guerrilleros o eran soldados? Pues no, soldados no habían, porque me imagino que los que caían heridos los recogían en el momento. Casi toda la gente era gente que estaba de particular. Asumíamos algunos que eran guerrilleros, ¿va? Pero y habían civiles y otros eran gente civil que quedó en fuego cruzado. Tanto que a la vuelta de la casa de nosotros, me acuerdo, en ese tiempo estaban bien de moda aquellos pick-up Toyota 1000 chiquititos. Sí. Ajá, unos chiquititos. Entonces esos muchachos venían, como esa era la salida para San Salvador antes, ¿no? Sí. Ellos venían por ahí y en la siguiente cuadra hacía una izquierda que iba para San Miguelito, que era Polvosa, que ellos se vieron, quizás asumimos nosotros, uno contó el otro vecino que vivía ahí, que el vehículo cruzó para la calle esa Polvosa, porque había soldados abajo, pero como ya en el momento de la balacera no se sabía quién era quién. Y cuando los muchachos cruzan así, sobre la izquierda, ahí estaba la tanqueta, y la tanqueta los agarró. Los roció. Los roció. Y esos muertos los vimos nosotros en la mañana. A uno le habían arrancado hasta la pierna de los balazos. Ajá, y él como que había intentado bajarse y correr del carro, se veía, es lo que, por la posición en que había quedado el cuerpo, eso es lo que parecía, que había intentado bajarse, y el que tenía partida la pierna. Y el otro fue cuando yo la primera vez vi como el ojo, no tenía yo idea cómo es de grande el ojo. Tenía el disparo así en la cabeza y el ojo así, pero era algo casi como de medio metro que se le salía así. Sí, solo la órbita y no sé qué hacía, ajá, todo así bien feo, todo, pero enorme y partido el cráneo así del balazo. A ver, saber si era 50 o no sé qué calibre habrá sido, pero todo el cráneo partido y el ojo salido, y allí sí, fue una escena que en el área urbana de Santana nunca se había visto algo así. Nunca, ni en la ofensiva del 80. No, en la primera ofensiva no se vio tanto. No se vio tanto como la del 89. Y así fue que vimos el montón de muertos, las barricadas, carros atravesados. De hecho, algunos amigos de nosotros que vivían sobre la 25, pero del lado poniente, les habían obligado la guerrilla a sacar el carro y atravesarlo, porque la 25 era la calle principal, ¿me acuerdo? Y ahí habían tenido que hacer barricadas con sus propios carros. Y en ese proceso de la ofensiva no vieron ningún guerrillero que andaban pañoletas. Como muertos sí vimos. Muertos. Habían muertos de los que amanecieron allí cerca, sí. Habían unos con las pañoletas, unos que tenían arneses. Tenían arneses. Otros, o si no, sabía que usaban también, eran como cebaderas, que les decían. Sí, cebaderas, con cebaderas atravesadas. Entonces eran señales de que algo andaba. Era lógico, ¿va? No era gente, andaba en la matatilla. Una de las cosas que, de lo divertido que años, no divertido, ¿va? Porque no fue divertida la guerra, pero una cosa que a mí me sorprendió bastante, cuando yo ya trabajaba en los juzgados, ¿sí? En Santana, ya había egresado yo, y me recuerdo que nos tocó ir a hacer una exhumación ahí por el Cantón Primavera. Y ahí conocí yo, pues de hecho fue un guerrillero el que llegó, porque primero, antes de hacer el trámite, se reciben declaraciones y todo. Y llegó este muchacho. Sí, antes de ir al terreno. Sí, antes de ir, ¿verdad? Porque pues sí, es un proceso, ¿verdad? Para hacer la exhumación, porque se pedía autorización a salud, se coordinaba
con medicina Para legal y exhumar todo. a Pero quién. primero, para exhumar este cadáver, que en ese tiempo nos dimos cuenta que la persona que íbamos a exhumar era un comandante guerrillero de alto mando, que según dijo este muchacho guerrillero, recuerdo yo, eso fue allá por el 95, 96, que pasó eso, cuando yo ya trabajaba en los juzgados, sí, 95, 96. Y le recibimos la declaración allí porque dio la ubicación del cadáver y todo. Y yo recuerdo que él contó que este comandante era el encargado de todo el frente norte, le llamaban ellos, Los que iban a atacar que Santana. iban a atacar Santana, y que según lo que él dijo, era el contingente norte de la guerrilla era el más grande y que venía a cargo de, Sí, venían de Chalatenango. de Chalate y toda esa zona, ¿va? Y venían arribita de Ceiba Preñada, por donde hay un recibidero, allá arriba del Copidaca, de ahí por donde tiene la casa. Es que Santana se une con Chalate, ¿va? No, allá por el lado de ¿cómo se llama aquí? No directo con Chalate, creo que no, porque es La Libertad. Okay. Allá después de San Jacinto, pero toda esa zona viene de la zona norte de Chalate, porque va a Guaralempa. Y él contó que este comandante, que por cierto era hermano de la que fue diputada del frente, esta diputada Mirtala López. Ajá, el hermano de ella era el mero comandante que venía a cargo del contingente norte, que era el más grande. Él traía las Me recuerdo, no estrategias. sé si me falla la memoria, el dato, pero él dijo que él venían a cargo de 1500 guerrilleros, supuestamente, los que traían Atacar Santana. del frente norte que iban a entrar. Pero como él venía adelante con un grupo pequeño, y los emboscaron unos soldados en un cruce de caminos donde hicimos la exhumación, que es ahí en el Cantón Primavera, fue ahí arribita de Ceiba Preñada, antes de llegar al recibidero. Hay una calle, ya no recuerdo cómo se llama, pero ahí en Primavera. Y ya cuando fuimos a la exhumación, él era un cruce de caminos por unos cafetales, y el tipo dio la ubicación y yo quedé sorprendido porque imagínate que había pasado de la ofensiva al 96, estamos hablando de 6, 7 años después. Pero el tipo sabía exactamente, porque lo enterraron ahí lo enterraron. Y él mismo nos contó que la muerte de ese comandante le cambió la historia a la ofensiva, porque mucha de la gente que venía se desanimó y algunos se regresaron. Y si ese frente, imagínate esos 1500 del frente norte, Y ese líder hubiera estado ahí, se toman Santana. El impacto hubiera sido más fuerte. El impacto hubiera sido diferente. Yo creo que se hubieran tomado Santana, porque sí le dieron con ganas. Sí, que había dualidad de poderes. Sí, sí, como allí la verdad que ahora entiendo yo el contexto del nombre de Hasta el Tope, ¿va? Sí. Porque creo que tiraron todo. Tiraron todo lo que había. Ajá. Y eso fue como una Así anécdota fue. bonita, historia que en el momento que vivimos la ofensiva. Y años después nos dimos cuenta de eso por la voz de este muchacho guerrillero, que es uno de los que habían enterrado al comandante ahí, y el que dio la ubicación para la exhumación. Y sí, imagínense que fue tan certero, porque cuando llegamos al lugar, al terreno, yo creo que miles de gente habían caminado por ahí y nadie tenía ni idea que ahí estaba enterrado este comandante. Y sí, cuando se empezó a excavar y todo, cabal salió de las rodillas para abajo, me acuerdo. Fue lo primero que salió del cadáver. Ya empezaron y describió las ropas, de la posición del cadáver, todo. O sea, que él participó en el entierro. Sí, el día que él iba con él era de los de seguridad de él, porque era uno comandante de alto mando, sí, y sobreviviente, cabal, de la. Sí, lo mismo pasó con el frente de Guazapa. El comandante Dimas iba al frente y fue el primero que murió. Y todo eso ya se reorganizó. Sí, yo creo que eso pasaba. Le bajaba la moral a los combatientes. Sí, pero sí fue dura. La del 89 para nosotros fue más dura que la primera. En ese día, por eso pienso que fue sábado. Porque mi papá y dos de mis hermanos, no sé si eran los mayores, creo que eran,
habían ido a ver a Chalchuapa una película al cine. Y ahí durmieron. En el cine. En el cine, sí, sí, porque toda la gente quedó atrapada donde los agarró la balacera. Y en la mañana que ellos llegaron contando, porque lograron en la mañana irse, ¿verdad? Porque todos los del cine ahí durmieron. Y todos los animales que estaban en el poste de la alcaldía amanecieron muertos. Es cierto, eso no me acordaba yo de ese detalle. Ahí veía perros muertos, de todo en la balacera el día bueno, no el día, como a los 2 días que salimos, porque pudimos salir 2 o 3 días. Perros muertos. Ahí perros, gente, de todo, loquitos también. El ganado que estaba en el poste, que los alcaldías los ponía allí amarrados. También se fueron. Murieron, ajá, sí, es cierto. Carros quemados, balaceadas. Se paralizó todo en Santana. Sí, totalmente. Sí, que fue la única vez que realmente, porque la del 10 de enero es cierto, hubo toque de queda y todo, pero no fue. En los 14 departamentos. Sí, ajá, es que sí, porque sí se sintió y duró bastante. Duraron 3 días. Porque me acuerdo que Freddy estaba estudiando ahí en la Nacional de San Salvador. Freddy. Y dice que en un momento que no tenía nada que comer. Sí, allá sí. Por eso te pregunté cómo estaban. Fíjate que como mi tía tenía negocio también y tenía una tienda, entonces teníamos un poco de todo, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudó. Hubo gente que tuvo que ir a abrir lugares para... No, mi hermano dice que unas gallinas que andaban ahí volando de la gente a esa. Sí, eso se agarraba, sí, pero es cierto. Hasta que como llegó no verde o roja, no sé, con banderitas y ellos fueron los que... pues mucha gente sí las iban evacuando con banderas y todo, es cierto, banderas blancas. De hecho también ese otro detalle, me acuerdo que nos dejaron salir los soldados porque como te digo, habían quedado unos amigos en la casa y los fuimos a dejar y nos dijeron eso, que pusiéramos una bandera blanca en el carro. Bandera llevada. Ajá, una bandera blanca. Y hechizo, porque ¿de dónde íbamos a tener bandera? Yo no tenía bandera, pero con un palo, una camiseta blanca y eso colgaba uno en el carro. Después de los 3 días se llevaba la gente. Para Chalchuapa, adelantito del San Nicolás, ¿verdad? Ahí amanecían. Y me acuerdo esa vez, recogían esa vez los pedazos, íbamos para la frontera. Y como era el basurero famoso de Chalchuapa, carretera Chalchuapa más bien, entonces pasando lo que ahora es la Cruz Calle, que va para Candelaria, el desvío para San Salvador y la calle para Chalchuapa, adelantito estaba el basurero, en la colonia La Reina, creo que por ahí cerca de La Reina. Y me acuerdo que íbamos nosotros para la frontera y de repente que una pierna, un brazo, un tronco, una cabeza y así iban los pedazos tirados en todo, hasta que llegabas al basurero. O sea que el camión se le iban cayendo los pedazos de personas. A ver si no, ese es el escuadrón los dejaba ahí. Ya los dejaba así como ejemplo. Sí, para que la gente viera. Tuviera miedo y no se metiera en la gente. Ese eran los mensajes, porque eso sí lo vimos. Me acuerdo yo cuando... camiones llenos de gente muerta. ¿Cómo no? Para la ofensiva, que cuando empezaron a recoger, como te digo, salíamos a curiosear a la ventana. Ahí llevaban panteado un montón de muertos. A una cosa común. Cosa común dentro del cementerio. Sí, eso después. No los quemaban ni nada. Pues a saber cómo, porque sí me acuerdo que había con tractores abrían y ahí tiraban todos los cadáveres, como ya no había donde enterrar. Sí. Pero sí, me acuerdo yo, lo que hablábamos de ver los muertos en la calle, de los pocos que hubieron, pero en Santana fueron famosos. Yo iba para el colegio, en esa época sí estaba en época de colegio, fue antes de esa ofensiva, cuando quemaron a un cipote afuera del INSA y lo dejaron, ¿no lo vio usted? No, yo supe de los que colgaron en cada árbol llegaron colgando dos en cada árbol del INSA. Pues ese estaba en la entrada del INSA, que le habían puesto el cartel pero que por incendiario. Pero ese fue el escuadrón de la muerte, correcto. O sea que el escuadrón de la muerte, pero a nivel nacional, pues yo pensé que solo en San Salvador. No. Ahí en el INSA sí. En todas partes. Y
Y había, antes de llegar a Tazumán también fueron dejando de 2 en 2 muertos también, en la calle esa de Tazumán. Ajá, sí, me acuerdo, eso estaba yo bicho. Y ver el cuerpo quemado, como que era pasa, y el cartel que por incendiario lo fue tremendo. His words, they're on his tears and steady. Never had someone who loved me oh so tenderly. Now when I think of him, I see my family. Del canal Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.